Guerra entre las dos principales potencias del Medio Oriente, Israel e Irán. Una escalada inédita en los últimos años. ¿Podrá escalar a niveles nucleares? ¿Caerá el régimen de los ayatolás en Irán? ¿Qué implicancias tiene esta guerra del otro lado del mundo en Bolivia? ¿Nos afecta de alguna manera? ¿Debemos tener relaciones diplomáticas con Irán? ¿Debemos retomar las relaciones con Israel? Todo eso y más lo discutiremos hoy con Andrés Guzmán Escovari, un experto en relaciones internacionales y en análisis de temas internacionales. Sin más, yo soy Jerko Garafulich. Bienvenidos a mi canal Sentido Común, el menos común de los sentidos. Demos inicio. Andrés, qué gusto tenerte aquí. Los que te conocemos sabemos que eres un analista en temas internacionales, pero probablemente muchos de los de la audiencia no te conozcan. Por favor, antes de dar inicio a la entrevista, si puedes presentarte a la audiencia, quién eres, dónde nace tu conocimiento y cuál es tu área de estudio y apasionamiento, ¿no? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, un gusto estar en tu programa. Bueno, yo soy Andrés Guzmán Escovari, soy paceño, estudié en el Colegio San Ignacio, he estudiado economía como a nivel licenciatura en la Católica y luego he hecho una maestría en Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática de Bolivia, formándome para hacer una carrera diplomática, cosa que no he podido hacer, digamos, pero tengo todavía la expectativa de volver algún momento, ¿no? Después, bueno, he estudiado otra maestría en Holanda, en la Universidad de Ámsterdam, sobre resolución de conflictos, y ahora estoy haciendo un doctorado en historia, que me apasiona. Entonces, bueno, como verás, me gusta bastante el estudio, y en general apasionado de los temas internacionales, efectivamente, dedicado mucho a investigar sobre las relaciones internacionales de Bolivia, en especial el tema marítimo. Creo que es uno de mis campos de estudio más profundos, y también soy profesor actualmente en la Católica, justamente en estos temas, y también un poco de comercio internacional y negocios internacionales, macroeconomía, que son los temas que manejo más, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es un poco mi perfil. Gracias, Andrés. Hoy te hemos invitado aquí para conversar un poco de lo que está pasando entre Israel e Irán y de las consecuencias que puede tener este conflicto para Bolivia. Obviamente no podemos dejar de comentar también las consecuencias en la geopolítica global, pero preferiría que recaigamos, después de analizar el conflicto, en las consecuencias que puede llegar a tener para Bolivia y sus relaciones diplomáticas tanto con Irán como con Israel. Por favor, quisiera que nos pongas un poco al tanto, a mí y a los espectadores, de qué es lo que está pasando actualmente entre Israel e Irán. Por favor, adelante. Claro, bueno, es un conflicto, una guerra muy compleja, donde hay intereses muy profundos, muy sensibles, ¿no?, que tienen que ver con la religión, con el territorio, con la política, con la geopolítica. Y creo que es un conflicto que va a cambiar las cosas en el orden internacional. Se está reconfigurando el mundo, hay un reordenamiento que ya venía, ¿no?, de hace varios años, en un proceso de fragmentación, en un proceso de desacoplamiento de algunas economías, China, Estados Unidos, la guerra comercial y tecnológica, un proceso de desglobalización. Y en eso surge este conflicto, que lo profundiza, que lo asienta y lo hace más
grave, ¿no? y digamos que acelera este proceso en el que estamos viendo el fin del orden internacional liberal que se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial y que sigue vigente, pero que ahora empieza a fallar en varios sentidos. Ya no hay esa idea de integración, de más globalización que la hubo después de la caída del muro de Berlín sobre todo, y más bien hay un proceso de retrotraimiento donde hay un nacionalismo muy marcado, hay un proteccionismo en políticas comerciales muy fuerte, dirigido además nada menos que por Estados Unidos, y eso hace que el mundo sea un mundo muy conflictivo, tensionado y problemático. Y ahí, bueno, ya entro en el conflicto, que es principalmente, o eso es lo que se ha dicho, que el problema es el armamentismo nuclear de Irán, ¿no? Y por eso Israel ataca. Pero eso en realidad es un factor más de todos los que están en juego, porque tenemos que recordar que en octubre, el 7 de octubre del 2023, Hamas hizo un ataque hacia Israel, cobrando la vida de más de 1000 personas, 1000 ciudadanos israelíes, y a partir de ahí se inicia un conflicto que es el que hemos visto principalmente en Gaza, pero no solo en Gaza, sino en el Líbano. Un poco en Siria también, con los hutis de Yemen. Exactamente, que son todos estos grupos terroristas parte del eje de la resistencia, ¿no? El eje de la resistencia es una agrupación de estos grupos dispersos en el Medio Oriente que comparten una línea más que nada anti-israelí, ¿no? Porque también son chiitas, la mayoría jamás en realidad es sunita. Entonces, bueno, hay diferencias entre los integrantes de este grupo, pero lo que comparten definitivamente es su odio visceral a Israel, ¿no? Quieren que Israel desaparezca, que quieren destruir a Israel, y lo dicen, y está en sus escritos, en sus constituciones, ¿no? De cada uno de estos grupos. Y todos financiados y de alguna manera aupados por Irán, perdón. Irán es la cabeza, ¿no? Entonces esto es un pulpo, así lo ponen algunos analistas, de varios tentáculos, que cada uno de los tentáculos es Hamas, Hezbollah, los Hutis, la Yihad Islámica, que están en la región, y la cabeza del pulpo es Irán, ¿no? Con el régimen de los ayatolás, que dirige a este pulpo. Y Israel, a partir de este 7 de octubre del 2023, ha empezado a pelear directamente con los tentáculos, primero con Hamas, ¿no? Queriendo destruirlo y debilitándolo naturalmente de manera significativa, ejecutando a sus mayores, a sus líderes. Luego lo propio con Hezbollah. Con Hezbollah en el Líbano. Y recientemente en algunos ataques conjuntos con menor intensidad también a los hutis del Yemen. Correcto. Y ahí ha recibido el apoyo de Estados Unidos y del Reino Unido, que han bombardeado Yemen, porque los hutíes estaban impidiendo el paso en el estrecho de Bab el-Mandeb, que entra hacia el canal de Suez, ¿no? Al Mar Rojo y el canal de Suez. Correctamente. Entonces ese lugar, que es estratégico para el comercio internacional, por donde pasan millones de dólares en mercancías todos los días, estaba siendo interrumpido, y el comercio internacional viéndose afectado, y los barcos teniendo que dar toda la vuelta al continente africano para llegar al mismo lugar, con el costo que eso implica. Entonces obviamente eso preocupó mucho a las potencias occidentales, y decidieron intervenir, y en ese flanco, que es el sur, digamos, para Israel, ha recibido el apoyo ya directo y decidido de Estados Unidos y el Reino Unido, que han bombardeado a los hutis y los han debilitado y han matado a buena parte de sus fuerzas, pero siguen también vivos, ¿no? Lo propio con Hezbollah. Con Hezbollah ha sido también muy fuerte en los intercambios de cohetes, de artillería, y una operación que hubo que fue realmente algo de película, que les pusieron estas bombas, ¿no? En los Vipers. Exactamente, ¿no? Que fue, o sea, al margen sin emitir criterio humano o inhumano al respecto,
en lo militar ha sido magistral, ¿no? Estratégico, claramente, ¿no? Han muerto varios miembros de Hezbollah con esa acción y realmente ha sido algo increíble, ¿no? Muy bien pensado, con unos químicos que les habían puesto y el momento que mandaron la orden explotaron los beepers, los buscapersonas, que es como se lo conoce, ¿no? Que es un aparato que ya nadie usa, ¿no? Entonces también eso fue muy llamativo, que ellos lo usaban para no ser interceptados por las ondas del internet y todo el tema. Claro, porque Israel tenía interceptadas sus comunicaciones celulares, entonces correcto. Con esto se podían comunicar sin que Israel los hackee. Exactamente, sin que, claro, la comunicación podían mantenerla, según ellos, fuera del alcance de Israel, pero cuando los israelíes se enteraron que había alguien que estaba comprando miles de estos, obviamente era para ese propósito, intervinieron los aparatos antes de que lleguen a mano de los de Hezbollah, les pusieron los explosivos. Exactamente, y al final lograron hacer esa operación que, como dices, fue magistral, fue una cosa de película, que realmente muestra la capacidad que tiene Israel para enfrentar a sus enemigos, ¿no? Entonces fue debilitando a los tentáculos, como estoy explicando, uno por uno y también eliminando a las cabezas, ¿no? Con ataques muy certeros. Y en eso es bien interesante entender que, claro, Israel cuando quiere ser preciso y quirúrgico lo es, pero en Gaza es muy burdo, ¿no? Lanza bombas por toda parte y mata gente que no tiene nada que ver, civiles, niños, y eso es también algo muy condenable, ¿no? Es realmente terrible, creo que una de las tragedias más grandes del momento, lo que está ocurriendo en Gaza. Pero bueno, fuera de eso, el proceso fue así, ¿no? Y durante todos estos meses se ha desarrollado con Israel avanzando de a poco, no enfrentándose directamente a todos al mismo tiempo, que obviamente habría sido un error, sino yendo uno por uno, de a poco, y ahora que ya está con todos los tentáculos, con los proxies debilitados, exacto, va por la cabeza, ¿no? Entonces ahora sí se enfrenta directamente a Irán, y esto además con toda la estrategia, con toda la lógica militar, que es muy entendible, digamos, desde el punto de vista militar, pero también un poco cuestionable desde el punto de vista político y estratégico, hasta qué punto realmente es beneficioso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, también todavía está en curso el conflicto, y bueno. Aquí yo quisiera detenernos un segundo para hacerte un par de consultas. El pretexto, si vale usar la palabra que ha utilizado Israel para hacer este ataque, ha sido principalmente que Irán estaba enriqueciendo demasiado uranio y que ya estaba muy cerca de lograr tener armas nucleares. Que como bien lo has dicho tú, tanto los proxies de Irán, Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica y los Hutis, tienen en su constitución la destrucción de Israel, ¿no? Y la propia consigna chií es que para que renazca su profeta tiene que destruir el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, yo entendería que si eso está así, el temor de que Irán consiga un arma nuclear y la pueda disparar hacia Israel es válido. Yo lo sentiría así. ¿Es así o es como dicen muchos de los analistas o comentaristas en X y en otras redes sociales, otro pretexto como el que utilizó George Bush cuando dijo que Irak tenía armas químicas y resultó que no tenía, ¿no? Claro, y era más por el petróleo, ¿no? Creo, o sea, valido mucho, y como lo has puesto, creo que es cierto, coincido. Tienen de qué estar atemorizados, los israelíes tienen razones para desconfiar y para
creer que efectivamente esa arma además está pensada para ellos, claramente. Entonces, desde ese punto de vista es válida la posición de Israel, pero lo que no pueden hacer es atacar a un país porque creen que tienen esa arma, ¿no? Primero hay que demostrarlo, y claro, uno dirá, pero no hay manera, ¿no? Tienen nomás que atacar. Sí, pero el derecho internacional te pone ciertas restricciones ahí, ¿no? Y no existe el ataque preventivo, ¿no? Eso no hay en el derecho internacional. La única forma en que uno pueda usar la fuerza es si te atacan, ¿no? La legítima defensa, esa es la única vía válida, legal, para usar la fuerza, solo si te atacan. Entonces, Israel no se está defendiendo en este caso, o lo está haciendo preventivamente, mejor dicho, que no es válido en el derecho internacional. Y Israel goza de una impunidad que no tiene ningún otro país. Ningún otro país puede hacer un ataque preventivo de estas características, y Estados Unidos, Francia, Alemania y todos los países occidentales solo miran y dicen que bien, ¿no? O bueno, es justificado lo que están haciendo, o incluso los apoyamos, ¿no? No hay país que pueda hacer eso. Es Israel el que tiene todo pensado, ¿no? Es decir, esto no es casualidad. Israel tiene un lobby de muchos años, con mucho dinero, que están ahí presentes en la política estadounidense, financiando campañas de demócratas y republicanos, metiéndose en la política estadounidense muy a fondo, ¿no? Entonces, cualquier decisión, cualquier comentario de los congresistas, de los senadores norteamericanos, siempre tratan de cuidarse de no decir nada en contra de Israel, ni siquiera decir algo en contra, y a ese punto llega. Y claro, cuando tiene que haber un pronunciamiento, todos se alinean muy claramente con Israel. Y este lobby no es solo en Estados Unidos, también está en Europa, también están en otros países importantes. Y es decir, es una estrategia que va mucho más allá de lo uno que puede creer, ¿no? o pensar. No es algo así fácil, es una cosa que realmente la han pensado, pero muy bien, ¿no? Y han puesto el dinero, y han puesto la capacidad y la inteligencia, el Mossad, para desarrollar todo lo que están haciendo y lo que realmente están consiguiendo, que es neutralizar a Irán. Y lo están consiguiendo porque en este momento Irán está contra las cuerdas, están ya a punto de perder esta guerra, después de que ya todos los tentáculos han sido prácticamente neutralizados. Ahora la cabeza también lo está haciendo, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero parece que Israel va a salir victorioso. Ahora, yo te hago una consulta para no entrar en leguleyismos del derecho internacional. Yo soy abogado y sé que los abogados utilizamos la letra y la coma para la interpretación a nuestro favor de A o de B. Pero como tú mismo lo has planteado hace un momento, los Houthis, Hamas, Hezbollah y la Yihad, aunque la Yihad no ha participado en todos estos conflictos últimamente, que están más concentrados en Irak últimamente, ¿no? Pero todos estos tentáculos son financiados por Irán, cumplen los designios del régimen de los ayatolas. Correcto. Entonces, ¿no sería considerado un ataque indirecto, pero un ataque de Irán, lo que ha ocurrido con estos grupos terroristas en los constantes ataques a Israel? Primera consulta, te hago dos. Y segundo, en estos ataques que ha hecho Israel para eliminar a los líderes de Hezbollah, de Hamas, etc., han eliminado en una reunión que tenían entre Hezbollah y un líder iraní en una sede diplomática a un general iraní hace el año pasado. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso fue lo que justificó para los iraníes el primer ataque con misiles balísticos dirigidos desde Irán a Israel, que hicieron en abril, si no me equivoco, del 2024, y luego el ataque que hicieron en octubre de 2024, ¿no? Correcto. Entonces, estos ataques, tanto de los
de los proxies como de los ataques con misiles balísticos de parte de Irán no podrían ser considerados, incluso en derecho internacional, como la justificación de Israel? Bueno, obviamente habría que darle la vuelta y obviamente se puede siempre interpretar de diferentes formas, pero no hay una claridad, digamos, una cosa que puedas decir esto es blanco o negro aquí, ¿no? Es mucho más complejo. Y si bien, por ejemplo, el tema del financiamiento, de que Irán les paga a estos, no es algo que se pueda tampoco demostrar muy fácilmente, ¿no? Es también, así como demostrar que Irán está haciendo una bomba nuclear, es algo que puede estar sujeto a interpretaciones. Entonces, bueno, a menos que claramente se pueda de alguna forma demostrar que el dinero ha fluido, las armas, algo, ¿no? Que hay obviamente investigaciones, hay casos, hay incluso documentales, ¿no? Muy creíbles que van en ese sentido, financiados por Israel naturalmente, y así se está presentando, y efectivamente ese es el argumento de Israel en las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Israel saca siempre a relucir ese fundamento para decir nos están atacando, nosotros, este es nuestro derecho a defendernos, ¿no? Y ese es el principal argumento. Israel tiene derecho a defenderse, ¿no? Entonces, no están atacando preventivamente, como yo lo decía al principio, que en realidad sí es el caso, pero lo que ellos dicen es que se están defendiendo, ¿no? Y a partir de eso logran, además, el G7 se ha pronunciado en ese sentido. El G7, los países más industrializados del mundo, han dicho que Israel tiene el derecho a defenderse en este caso y por tanto está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, claro, podríamos debatir mucho en términos jurídicos si es o no es válido, pero me da la sensación de que aquí hay ciertos incumplimientos y hay mucha libertad, hay impunidad para Israel en todos estos actos, ¿no? Y más aún cuando de por medio, porque estamos hablando de ataques entre estos grupos terroristas y un estado terrorista como es Irán, totalmente repudiable y que realmente no da ganas ni de defenderlos. Pero cuando ya hablamos de los niños de Gaza, cuando ya estamos hablando de población civil, ¿no? y Israel va detrás de ellos y los mata, y claramente podría no hacerlo si se pusiera un poco más de empeño, si se quiere, o de estrategia en lo que está haciendo, pero hay otra intencionalidad ahí, ¿no? Hay un propósito, ¿no? de exterminio en el pueblo palestino, y por eso en esos casos sí hay crímenes, ahí sí hay indudablemente asuntos por los que Israel en algún momento va a tener que responder. Ya hay, de hecho, mandamientos de aprehensión incluso contra Netanyahu, que no se han cumplido obviamente y no difícilmente se van a cumplir, pero hay ciertas cosas que en ningún caso se puede defender, ¿no? Y Israel es el que está acometiendo estos actos que son definitivamente reprochables. Bueno, en este pequeño paréntesis que hacemos para hablar de Gaza, ¿no? En lo personal, ¿no? Esta es una opinión personal, yo sí sufro, al igual que la mayor parte de la población mundial, que tiene la capacidad de hacer algo de empatía con la población civil, ¿no? Cuando hay víctimas y daño colateral civil, ¿no? Sí. Por supuesto que eso es algo sobre lo cual uno no puede ser indiferente o indolente, ¿no? Dicho esto, en mi análisis yo hago una comparativa, ¿no? Por ejemplo, de la guerra entre Ucrania y Rusia, donde la cantidad de víctimas civiles
pese a que son áreas mucho más grandes, donde hay menos concentración de civiles en un solo lugar, es mayor. La cantidad de víctimas civiles en esa guerra es mayor que en la guerra que en Gaza, ¿no? Y por otro lado, entonces eso me hace pensar que Israel sí ha tomado ciertas, quizás no todas las debidas, precauciones para minimizar el daño colateral civil. Y por otra parte también hay un tema de quién es el responsable, ¿no? Siempre yo hacía este comparativo. Si aquí tú y yo hubiéramos venido con nuestros hijos pequeños y yo te doy un puñete y después pongo a ti y a tu hijo, y después pongo a mi hijo delante y tú golpeas a mi hijo tratando de golpearme, ¿quién es el responsable? ¿Tú o yo? ¿No? Porque para mí ese es el ejemplo de lo que ha hecho Hezbollah con Gaza, ¿no? Porque muy al margen de si la violencia ha sido mayor a la debida de Israel, sí es cierto y evidente que que debajo de escuelas, de hospitales, de mezquitas, habían túneles, bases, y claro, que se utilizaban estas instalaciones civiles con fines militares. O sea, eso es evidente y eso es un crimen de guerra también, ¿no? El utilizar instalaciones civiles con fines militares, más aún si son colegios y hospitales, ¿no? Entonces, sin lavar las manos a la gente de Israel o a las IFDs, ¿no? Sí puedo decir que como yo lo veo, al margen de que la violencia puede haber sido un poco extrema, la responsabilidad por esas muertes civiles, desde como yo lo veo, repito, recae en Hezbollah, no recae en Israel. En Hamas. Perdón, recae en Hamas, no en Israel. Ahora, quizás hubieran habido otras posibles soluciones un poco menos violentas, es posible. Hay que estar ahí para poder determinarlo y auditarlo, ¿no? Es difícil ponerse en el lugar, ¿no? Porque claramente han vivido, además, durante muchos años, este tipo de violencia y de amenazas a sus propias vidas, ¿no? Y efectivamente hay mucho en juego, ¿no? Uno no puede tampoco juzgar o justificar muy decididamente cuando no estás ahí y no sabes qué es lo que exactamente está pasando. Pero efectivamente si hay la utilización, digamos, de escudos humanos por parte de Hamas, de utilizar a su población civil para incluso desarrollar sus propios o maquinar sus propias acciones en contra de Israel, eso es probable, es posible, pero me parece que la matanza al nivel en que hemos visto ha sido burda, ha sido sin miramientos de quién es quién, ¿no? Lanzando bombas, destruyendo todo. A su paso no han dejado un edificio en pie en Gaza. Y eso realmente es algo muy repudiable. Eso ya llega a niveles que no hemos visto. Tú pones el ejemplo de Ucrania, donde aparentemente hay más muertos. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un país que tiene 40 millones de habitantes, que es Ucrania, y un enclave, un territorio de apenas 2 millones, mucho más concentrado, como bien dices, en términos de densidad. Pero en Ucrania, primero hay más gente, y segundo, el conflicto ya lleva más tiempo, ¿no? Un año más por lo menos, desde el 2022, en que ya están en esto, ¿no? Y claramente también Rusia tiene que hacerse cargo de lo que está haciendo. Obviamente Rusia ahí también tiene que responder por todos estos crímenes, ¿no? Porque hay también acciones contra civiles y es muy repudiable en cualquier caso, ¿no? No podemos, como bolivianos, en ningún caso validar o decir no, pero estos sí, que tienen razón. Me parece que todo se equivoca, me parece que está muy mal. Y una de las cosas que ha hecho Bolivia, justamente, y es interesante esto,
es sumarse al juicio en la Corte Internacional de Justicia que ha iniciado Sudáfrica en contra de Israel por estar cometiendo un genocidio en Gaza, ¿no? Y Bolivia ha argumentado su posición, ¿no? Muy claramente en la Corte, explicando por qué dice Bolivia o por qué se afirma que hay un genocidio en Gaza, ¿no? Y bueno, muchos otros países, entre ellos Bolivia. Entonces, no es cierto que Bolivia no tiene una posición en esto, porque ya incluso escuché algún parlamentario decir esto, que Bolivia no tiene voz o no sabe qué posición tiene. En realidad sí la tenemos y se puede ver los videos de nuestro representante en la Corte Internacional de Justicia diciendo formalmente cuál es la posición de Bolivia, ¿no? Ahora, en este punto me parece que estamos del lado correcto, en el sentido de que estamos repudiando crímenes de guerra que no se pueden tolerar, que definitivamente son inadmisibles, y desde ese punto de vista me parece que es correcto, ¿no? O sea, criticar, condenar. Ahora, pensar en que todo esto de alguna forma puede solucionarse, ¿no? Con acuerdos, también es un poco utópico, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero realmente no hay tampoco una luz al final del camino cuando ves que todos están calculando, ¿no? Incluso Rusia, China, sus pronunciamientos son un poco cautos, pero claramente también con muchos intereses ahí. Y Estados Unidos, que en un principio estaba bastante cauteloso, ahora totalmente exigiendo la rendición incondicional de Irán, porque Irán está, como te decía, contra las cuerdas. Israel ahorita está dominando todo el espacio aéreo de Irán, o sea, los tienen realmente en una posición muy, muy difícil, a pesar de que Irán sigue respondiendo, sigue lanzando misiles y varios de ellos están llegando a sus objetivos, ¿no? Pero la cosa se está definiendo muy claramente a favor de Israel. Claro, ahora, terminado el paréntesis del tema de Gaza, volviendo al tema de Irán, como has hecho hace un segundo, yo he visto en redes sociales los pronunciamientos del príncipe heredero, Reza, no me acuerdo su apellido. El Shah. El heredero del Shah, depuesto en el 79, ¿no? Yo calculo que él está buscando poder volver a la monarquía en Irán, quizás aplicar una especie de monarquía constitucional, no una monarquía absoluta, porque ya sería muy difícil poder instalar una monarquía absoluta ahí, pero yo creo que a eso está apuntando. Y también las redes que están en mi cámara de eco, ¿no? Porque obviamente yo tengo una línea, y muestran ya protestas de civiles aprovechándose y apoyando los ataques de Israel contra el régimen en Teherán. Correcto. ¿Tú crees posible que el régimen de los ayatolás caiga, que ese sea el fin último de estos ataques, hacer que caiga el régimen de los ayatolás? Sin duda, y ese es uno de los objetivos de Israel, ¿no? Y lo ha dicho Netanyahu muy claramente: no estamos en contra del pueblo, estamos en contra del régimen, ¿no? Y en esto, claramente, Israel se cuida mucho de lanzar los ataques solo en contra de la infraestructura del gobierno, de los militares, de la Guardia Revolucionaria de Irán, y no en contra de los civiles, ¿no? Para que los civiles no se pongan en contra de Israel y más bien apoyen a Israel, bueno, no apoyen a Israel, pero al menos se opongan al régimen de los ayatolás y los hagan caer, ¿no? Porque efectivamente, y esto no es nuevo, hace 2 años más o menos hubo unas protestas inmensas en Teherán y en otras ciudades de Irán en contra del gobierno por el asesinato de esta chica que llevaba mal puesto el velo, no me acuerdo cómo se llamaba lo que usan, ¿no? Por temas religiosos. Jihad, creo. Algo. Sí, entonces esto impulsó grandes protestas, sobre todo de mujeres,
que están en contra, ¿no? Y ahí se vio, después de muchos años, que la gente realmente está muy descontenta, que hay mucho malestar contra el régimen, pero claramente también fueron reprimidos y hubo muchos presos políticos, incluso también más muertos en esas protestas, que mostraron algo parecido a lo que sucede en Cuba de cuando en cuando, ¿no? Que hay gente que claramente sale, que quiere protestar, pero la represión es tal que les quitan toda posibilidad de voz y de poder decir y de salir de esto, ¿no? Entonces hay un movimiento muy fuerte dentro de Irán en contra de su propio gobierno, al cual Israel está apelando, ¿no? El gobierno de Netanyahu, el mismo Benjamín Netanyahu, llama al pueblo a levantarse en contra de la dictadura, y puede ser que por ahí vaya, o sea, es decir, creo que con ese elemento más sumado a todo lo demás, puede ser que caiga el régimen finalmente. Y ha sucedido, de hecho, que en estos últimos días, ya llevamos 6 días de intercambios, o de guerra, mejor dicho, el ayatollah Khamenei, Ali Khamenei, ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. Bueno, Estados Unidos dice que sí sabe dónde está. Donald Trump ha dicho: sabemos dónde estás escondido, eres un blanco fácil, pero no queremos todavía matarte, ahí vas a estar bien resguardado. En una amenaza, ¿no? muy clara, ya cuando Donald Trump ya tomó partido oficialmente. Claro, muy claramente el lado de Israel, porque como te digo, al principio estaba muy cauteloso, pero ya a estas alturas está totalmente, porque ve que un enemigo de toda la vida, el más, yo creo que el enemigo más, digamos, irrespetuoso, si se puede decir, en el mundo es Irán, ¿no? para Estados Unidos. Entonces, Israel está haciendo el trabajo sucio, ¿no? Y creo que lo ha dicho también. Lo ha hecho Merz, el canciller alemán. Exactamente, ¿no? Están haciendo el trabajo de lo que muchos en Occidente quieren hacer, es decir, de terminar con el régimen iraní. Y por eso, además, Estados Unidos ya está apoyando, ¿no? con estos aviones cisterna y otros elementos, como el uso de armamento estadounidense, para estos ataques. Entonces, obviamente Estados Unidos está detrás, obviamente se quiere llegar a esto para cortar de una vez el problema de raíz, que es el régimen, ¿no? Que caiga el régimen chiita de los ayatolas y se termine finalmente la amenaza que significa esto para el mundo occidental y para Israel sobre todo, pero también de alguna forma para el pueblo de Irán. Claro. Yo esperaría, la verdad, en la línea editorial de este canal yo siempre doy mi postura sin pena, no soy objetivo. Entonces yo esperaría que triunfe Israel y que caiga el régimen de Irán, porque realmente no comparto los valores que tiene el régimen iraní, ¿no? Y aunque la libre determinación de los pueblos es un discurso muy bonito, es muy bonito mientras no afecte mientras no afecte a otros pueblos, ¿no? Y la mano negra de Irán se ha visto en todo el mundo, sobre todo en los socialismos del siglo XXI últimamente. Exactamente. ¿No? Entonces, si se autodeterminaran sin meterse con los demás, bueno, puedo criticarlos, pero reprochar que los ataques, ¿no? Pero en lo personal esperaría que sí, esto termine con un cambio de régimen, y que no se convierta en lo que se convirtió Irak después de la guerra de Irak, ¿no? En constantes guerras civiles, claro. en un lugar descabezado, ¿no? O sea, que realmente haya quien pueda, no sé si será el príncipe heredero, ocupar el cargo o quién, pero que realmente pueda Irán luego constituirse como una república o como una monarquía constitucional que pueda funcionar y que no sea un estado fallido. Dicho esto, quisiera ya que pasemos a lo que nos atañe más, que es
a cómo puede afectar esto a Bolivia y que analicemos un poco las relaciones diplomáticas que ha tenido Bolivia, primero con Israel durante muchos años, una gran relación diplomática entre 1949 y 2009, bueno, que se fue deteriorando entre el 2006 y el 2009, pero una muy buena relación diplomática con Israel, y una íntima relación diplomática con Irán desde la asunción de Evo Morales hasta hoy en día, ¿no? Que incluso olvidándose de las riñas internas en el MAS, tanto Evo Morales como Luis Arce han salido a condenar los ataques de Israel a Irán. Correcto. Entonces, si nos puedes dar un poco los antecedentes de las relaciones diplomáticas que ha tenido Bolivia con ambos países. Sí, bueno, bien dices que no teníamos relaciones con Irán hasta que vino Evo Morales y se establecieron estas relaciones el 2007, es decir, a un año ya del gobierno del MAS. Se abrió la embajada de Irán en La Paz y vino el presidente Ahmadinejad, es un poco difícil de pronunciar, a Bolivia, ¿no? Cosa que realmente fue una cosa importantísima, ¿no? Que venga el presidente de Irán hasta Bolivia en un viaje larguísimo y que juega fútbol y que se muestre muy cercano a el gobierno en ese momento nuevo, ¿no? De izquierda, con grandes expectativas que tenía en ese momento el socialismo del siglo XXI, además, que no era tan mal visto en ese momento, hay que ponerse en ese contexto. No había sucedido los fraudes, todo el descalabro económico en Venezuela, más bien a Venezuela le iba muy bien, entonces era otro momento. Y ahí, en ese contexto, se estrechan los lazos entre Irán y Bolivia, y se realizan 3 visitas presidenciales del más alto nivel a Bolivia, y de Bolivia a Irán también, porque Evo Morales también visita Teherán en 3 oportunidades. Va a visitar fábricas y a ver también incluso temas militares, en un acercamiento realmente inédito e increíble, porque como decías en algún momento, o creo que fue fuera de cámaras, pero no hay relación entre uno y otro, no somos 2 mundos totalmente distintos. Totalmente distintos, lejos y sin relaciones comerciales, que es lo que finalmente justifica, si se quiere, estos acuerdos, ¿no? Cuando hay algo por lo que ganar, digamos, ¿no? En términos económicos. Pero con Irán prácticamente no hay nada. Y se desarrolla una relación que se basa fundamentalmente en la ideología, y no en la ideología de izquierda, ¿no? Porque el gobierno de Irán no es de izquierda, ¿no? De hecho, en todo caso, si es que se pudiera aplicar el espectro de izquierdas y derechas en Irán, en todo caso sería de derecha, ¿no? Pero es otra concepción, porque es una teocracia, es algo mucho más difícil. Una derecha conservadora, pero muy nacionalista. Exacto. Y estatista, ¿no? Porque el Estado tiene todo el control. Sí, correctamente. Entonces, no se puede decir en ningún caso que vaya por ese lado, ¿no? El tema político, económico de las ideologías, sino lo único que realmente nos une es ese antiimperialismo, ese odio a Estados Unidos, ese intento por oponerse, ¿no? al imperio estadounidense. Y en eso obviamente hemos congeniado bastante bien, en eso sí se ha basado esta relación, que ha tenido también otros resultados, otras manifestaciones, que son, por ejemplo, un hospital, y eso es lo bueno, digamos, en el Alto, que se ha construido en Villa Dolores, con financiamiento de Irán. Se ha intentado hacer una planta de leche, de producción de leche, que me parece que no ha tenido éxito. Era en Achacachi, tenía que ser, pero parece que no dieron por ahí las vacas. Y un canal de televisión que lo financió el gobierno de Irán. Abya Yala, ¿no? Correcto, ese que sigue habiendo, con una buena infraestructura, ¿no? Yo alguna vez incluso fui a alguna entrevista ahí. Muy, muy bonito el canal, muy, muy bien puesto, ¿no? En términos para nuestro medio, bastante bien, ¿no? Entonces,
ha habido un intercambio, ha habido, digamos, cooperación de parte de Irán y mucho acercamiento en lo político y diplomático con embajadores en los dos países y con una embajada acá que está ahí en la 11 de Calacoto, importante, ¿no? Varios funcionarios que se mueven, es una de las embajadas más importantes quizás que hay en La Paz. Entonces el relacionamiento a nivel político y de lazos de entendimiento ha sido altísimo si consideramos por ejemplo, no sé, lo que tenemos con Corea del Sur, por ejemplo, donde sí hay más comercio, ¿no? Con el que sí tenemos más cosas, le compramos, digamos, celulares, muchas cosas, los vemos, vehículos, autos, etc. Cuántas cosas de Corea del Sur sí hay aquí en Bolivia, pero de Irán no hay nada, ¿no? Y eso que sí tienen, ¿no? Tienen alguna industria importante, pero no llega por alguna razón. En Venezuela sí llega, ¿no? Es decir, con Venezuela el estrechamiento, el entendimiento ha ido más lejos todavía que con Bolivia, ¿no? Porque somos los dos países, junto con Cuba, naturalmente, y Nicaragua, los países que más se han acercado a Irán de toda la región. Anecdotariamente te voy a comentar, has hablado un poco del Hospital de Irán. Yo he trabajado como abogado para el Hospital de Irán un buen tiempo, varios años, y he tenido una relación de amistad incluso con más de uno de los directores del Hospital de Irán, que era gente que llegaba de Irán, ¿no? Porque esto es, le pertenece a la Media Luna Roja, que es el equivalente a la Cruz Roja de Irán, sí. Y bueno, pero que no es un ente independiente, igual está subordinado al líder supremo, que es el ayatolá, ¿no? Pero en todo caso, algunos de los funcionarios que he conocido en el hospital, muy comprometidos con el tema de la salud, tratando de dejar de lado cualquier tema político, etcétera, gente muy buena, y con uno de ellos hablábamos y decíamos, el clima en varios lugares de Bolivia, incluso cerca del lago Titicaca, podría ser apto, habría que experimentar, que hacer la prueba, pero podría ser apto para sembrar azafrán, ¿ya? Entonces, ¿cómo no podemos hacer un estrechamiento comercial para que el principal productor de azafrán del mundo, que es Irán, no nos mande bulbos y hacer una escuela técnica para empezar a sembrar azafrán? Bueno, tal vez no da, pero por lo menos hacer el esfuerzo, ¿no? Y realmente, como dices tú, no he visto prácticamente ningún tipo de intercambio comercial entre Irán y Bolivia. No he visto ningún tipo de... No he visto que se comparta ningún valor. Aquí en Bolivia nos hemos dejado influir para bien y para mal con las distintas olas del feminismo, ¿no? O sea, desde la primera y segunda, que yo apoyo mucho, hasta la tercera y cuarta ola del feminismo, que son las a las que yo tengo más resistencia, pero están vigentes y son movimientos fuertes. El movimiento LGTBQ+ en Bolivia es un movimiento vigente, no sé si fuerte, pero vigente, ¿no? Y que tiene los temas de inclusión social, los temas que están de moda en el socialismo del siglo XXI y en la ideología woke, están vigentes en Bolivia y no son compatibles con la ideología del régimen en Irán. Totalmente en contra, ¿no? Y de hecho, cuando hubo el asesinato de esta chica que la mataron en Irán, la guardia de la moral, ¿no? La policía de la moral, ¿no? Sí, que la terminó matando. Hubo eso en Irán y hubieron las protestas, y aquí en La Paz hubo una marcha, ¿no? De mujeres feministas que fue hasta la embajada de Irán, ¿no? Y a protestar y a hacer un problema ahí. Y bueno, eso muestra también que desde ciertos momentos hay estos roces que generan malestar en ciertos sectores, ¿no? Porque estamos hablando de un régimen muy conservador, quizás el más conservador del mundo en esos temas, ¿no? En estos temas de las minorías, de los
excluidos, ¿no? O los vulnerables en todo caso. Y eso también obviamente es parte de todo lo que significa el relacionarse, el ir más en contacto con un régimen como el de Irán, más aún cuando el discurso del gobierno masista es más bien muy woke, es de izquierda, pues es realmente favorable a esos movimientos, ¿no? Entonces hay una contradicción más, ¿no? De las muchas que podríamos encontrar. Pero además, y ahí creo que me parece importante destacar lo que significa el tema geopolítico y político también en el relacionamiento con nuestros vecinos, ¿no? Te decía, Venezuela, Cuba, Nicaragua son los países que más se han acercado a Irán claramente, con acuerdos y todos quizás más potentes que los que tiene Bolivia, a pesar de que nosotros tenemos un acuerdo de cooperación militar. Hay otros países, como por ejemplo Argentina, ¿no? Que está más bien del otro lado, están totalmente alineados con Israel, ¿no? Y Argentina tiene razones muy valederas para tener esa posición, porque Argentina ha sido atacado por Hezbollah, sí, por Hezbollah, y entonces eso nos pone en tensión, más ahora que hay estos conflictos, con un vecino con el cual deberíamos tener relaciones excelentes, fluidas, ¿no? y de hermandad, y no las tenemos justamente por estas ideologías, y esto acentúa mucho más este distanciamiento, porque además hace un tiempo, ya debe ser un año, la ministra Bullrich de Argentina dijo: en Bolivia hay 700 milicianos de la Guardia Revolucionaria de Irán y hay también miembros de Hezbollah, ¿no? Que están operando en Bolivia y que actúan con Evo Morales y no sé qué. Entonces, que no creo que sea cierto, la verdad, pero esas acusaciones son pues fuertísimas, son algo que no deberíamos poder admitirlas. Claro, te has adelantado un poco a la consulta que te quería hacer, ¿no? En este acuerdo de cooperación militar y fortalecimiento de fronteras, la acusación de Patricia Bullrich es de que en el marco de ese... Sí, en el marco del acuerdo. De ese acuerdo es que Irán ha traído a sus proxies a entrenar grupos terroristas. Y les dan pasaportes bolivianos, ¿no? Eso más dijo. Obviamente, tú, yo y la gran mayoría de la población no vemos no sentimos que eso sea cierto, no vemos, salvo que visitemos el hospital de Irán, probablemente no lleguemos a conocer nunca a un iraní, no vemos iraníes caminando en la calle, no. Entonces es un poco increíble esto, claro, no. pero nadie ha salido a desmentirlo con vehemencia, nadie. Exacto, lo han dejado pasar, y eso a mí me ha extrañado. Bueno, ha habido un pronunciamiento, me parece que desde la Cancillería fue el vicecanciller o alguien así, que no era ni siquiera la máxima autoridad, en la que decía, no es cierto, obviamente, esto es falso, y queremos que el gobierno de Argentina se retracte, ¿no? Pidieron la retractación. Además, creo que incluso hubo un comunicado de parte de la Cancillería. Y el ministro, ahora sí me estoy acordando, del Castillo también mencionó el tema, ¿no? Como solamente negándolo, ¿no? Y digo, debió haber habido una reacción más fuerte y más contundente para negar esto, porque obviamente es una acusación fuerte. Porque cuando Bullrich lo dijo, no solo acusó a Bolivia, también acusó a Chile, de que en Iquique están los de Hezbollah y todo. Y en Chile respondió el presidente Boric, ¿no? O sea, en Chile realmente lo tomaron en serio, y Bullrich tuvo que retroceder y decir, sí, no era verdad, ¿no? O sea, tuvo que pedir incluso disculpas, porque la reacción de Chile fue muy, muy contundente, muy fuerte, para negar esa acusación, ¿no? Pero en Bolivia pasó medio inadvertido, como muchos otros temas, ¿no? que que vienen de afuera. Ahora, yo te hago una consulta para analizar la verosimilitud de esta denuncia de Patricia Bullrich. Argentina actualmente tiene gran relación diplomática con Israel.
siempre, incluso con el régimen de Cristina Kirchner, ha mantenido unas cordiales relaciones diplomáticas con Israel, debido a que Argentina es el país de América Latina con una diáspora judía más grande, más grande de toda América Latina, ¿no? Correcto. Pues sí, evidentemente ha sido extraño lo que ha pasado con el fiscal Nisman en Argentina, que era el que estaba investigando los ataques de Hezbollah, ¿no? a la Lamia. Pero al margen de que ha sido raro y de que el gobierno de Cristina ha encubierto la investigación que ha ocurrido, muy al margen de eso, de todos modos mantenía una relación diplomática más que cordial con Israel. Correcto. Y ahora con Milei no solo es más que cordial, es de amistad cercanísima. Número uno, eso. Número dos, tenemos que el Mossad ha demostrado ser el mecanismo de inteligencia o el organismo de inteligencia más eficiente del mundo, incluso más que la CIA. ¿No? Entonces, ¿no crees tú que en esta relación que está teniendo Argentina con Israel pueda tener información de inteligencia israelí de que grupos paramilitares iraníes de verdad estén trabajando en Bolivia? Seguramente la tienen, pero lo que yo no estoy seguro es que Bullrich haya utilizado esos datos para hacer sus comentarios, porque además fueron muy ligeros, ¿no? En una entrevista como que a contramarcha en respuesta a lo que le decía un periodista. Y el periodista, ¿y tienen pasaportes bolivianos? Claro, tienen, ¿no? O sea, no era ella la que decía, sino que más forzada, si se quiere, por la circunstancia, pero lo dijo, ¿no? Lo dijo. Lo que no termino de creer es que realmente sea cierto, porque ¿dónde están? Claro, en la ciudad no los vamos a ver, seguramente si es que estarán en algún campo de concentración de entrenamiento, no sé, ¿no? Pero realmente me cuesta creer. Ahora, si fuera cierto, obviamente tienen muchas razones para estar temerosos los argentinos, porque como tú dices, ya han sido objeto de ataques. Y si estuviese generando esto en Bolivia, entonces obviamente nosotros no solo estamos poniendo en peligro a Argentina, también a nosotros mismos, y estamos incumpliendo normas del derecho, y es algo muy grave, ¿no? Si es que fuera verdad. Por eso llama tanto la atención que el gobierno de Bolivia lo deja pasar o no hace una rectificación más contundente de algo que, bueno, pues tendría que al menos preocuparnos. Ahora, antes de que tengamos relaciones diplomáticas con Irán, teníamos una muy buena relación diplomática con Israel, ¿no? Incluso, bueno, este es un mito urbano de la generación de nuestros padres que no que no está demostrado, pero yo creo que sí es verdad, que Bolivia, en los años 60 existió un embargo de armas, incluso desde Estados Unidos contra Israel, ¿no? Después de que Israel tomó el estrecho de Suez, el canal de Suez, ¿no? Y durante el gobierno de René Barrientos, al parecer, Bolivia incumplió el embargo de armas para Israel y compró armas a Francia, compró aviones Mirage y demás, y los barcos salieron de Francia, ni siquiera pasaron por el muro de Hércules, no pasaron del Mediterráneo al Atlántico, ¿no? Y se fueron directamente a Israel, obviamente sin plata boliviana de por medio. O sea, compró Bolivia con plata israelí y les llegaron a ellos. Y les llegaron a ellos. Es un mito urbano, no está documentado, ¿no? Pero al parecer eso habría ocurrido durante el gobierno de René Barrientos, ¿no?
Y hemos tenido constantes relaciones diplomáticas buenas con Israel. Tenemos ciudadanos israelíes o judíos también como empresarios importantes en Bolivia. Y aunque no ha sido muy fluida, hemos tenido relaciones comerciales con Israel, que no hemos tenido, como lo hemos hablado hace un rato, con Irán, correcto. Con Irán, por un lado. Y por otro lado, compartimos muchos más valores, ¿no? O sea, bueno, para empezar, los valores en los que estamos cimentados son los valores judeocristianos, ¿no? O sea, son muy similares nuestros valores. Tenemos valores democráticos, más allá de que hayan sido afectados por el socialismo del siglo XXI, seguimos propugnando valores democráticos, valores liberales más allá de lo económico, ¿no? O sea, de la libertad personal, de derechos humanos, etc. Compartimos muchos más valores con Israel que con Irán. En ese entendido, ¿qué relación crees tú que sería más beneficiosa para Bolivia en un marco de relaciones diplomáticas? ¿Tener relaciones con Israel o tener relaciones con Irán? Bueno, me estás ya dando la respuesta en tu pregunta, ¿no? Discúlpame, en un juicio la contraparte hubiera dicho objeción inductiva. Te estoy induciendo un poco, pero por favor tu opinión. Bueno, efectivamente tenemos mucho más en común con Israel y hay muchos más intereses comerciales, económicos y de tecnología también, porque Israel es una potencia tecnológica. Entonces, de esa relación podríamos sacar mucho más provecho que la que tenemos con Irán. Además del turismo, que es importante, el turismo de Israel que llega aquí y ahora les pedimos visa y les hacemos... Durante años hemos tenido un convenio de no visa ni de ida ni de vuelta, o sea, el boliviano tampoco necesitaba visa para ir a Israel. Correcto, ¿no? Entonces, y aquí se incrementó bastante el turismo y había gente que vivía de eso, entonces definitivamente ahí hay grandes ganancias, ¿no? Que se pueden aprovechar, dejando de lado obviamente lo que yo te decía hace un momento de Gaza y el genocidio y todo lo que realmente es muy repudiable, porque a partir de eso surge la ruptura, ¿no? Hemos roto relaciones con Israel por esa razón, y hemos estado usando justamente el tema de las relaciones diplomáticas, porque en el gobierno de Evo Morales del 2011 se rompieron las relaciones ya por justamente los ataques. Una operación militar a Gaza. Uh-huh. Y eso, bueno, pasó hasta el gobierno de Yanine Áñez, donde restablecimos las relaciones. Tuvimos un año de buenas relaciones durante la pandemia, quizás no se pudo aprovechar mucho, y luego volvimos a romper. Entonces se generó un ciclo en el que, bueno, viene un gobierno, la abre, luego viene otro y la rompe. Es una informalidad total, ¿no? Y además es Bolivia el que abre, rompe, ¿no? Israel se mantiene, digamos, expectante respecto a lo que hace Bolivia. Y eso muestra una total improvisación y una falta de coherencia, ¿no? En términos de Estado, de políticas de Estado. Entonces hay que también tener en cuenta eso para que la próxima vez, si es que vamos a pensar en restablecer, lo hagamos de verdad, ¿no? Con motivos que sustenten esa relación. Es lo mismo que pasa con Chile, ¿no? Con Chile no tenemos relaciones diplomáticas y se quiere mucho, ¿no? Restablecer la relación, como si eso fuese a solucionar todo, ¿no? Y no es así. Hay muchas cosas que trabajar previamente en lo diplomático y político para realmente sustentar una relación de largo plazo, ¿no? Que no sea que vamos a restablecer para después volver a cortar relaciones de aquí a 4 años, ¿no? Cuando el siguiente presidente que pierda popularidad vuelva a utilizar la causa marítima para ganar popularidad. Claro. Y además usarlo como un tipo de, una suerte de amenaza de parte de Bolivia, ¿no? Que si te portas mal voy a romper, ¿no? O sea, yo ahorita tenemos relaciones, pero si haces algo rompo inmediatamente y eso no te va a gustar, ¿no? Entonces Bolivia incluso usando esa arma para fines políticos. Entonces eso no puede ser, ¿no? Es decir,
la política exterior tiene que proyectarse a partir de un estudio profundo y de un relacionamiento que se base no solo en el tema de ahora restablezco o no restablezco, sino de que existan otros vínculos comerciales, económicos, culturales y de toda índole para sustentar eso a largo plazo. Entonces la respuesta es sí, habría que restablecer las relaciones, pero sobre la base de un trabajo previo que se haga, ¿no?, con obviamente las cancillerías, para que esto no sea otro de esos episodios que vienen y van. Y que no sea simplemente poner embajadas, que realmente sea... Correcto, que sirva de algo, ¿no?, que hayan resultados concretos para la gente, que la gente vea, que perciba lo bueno que había sido tener relaciones con Israel. Totalmente de acuerdo contigo, porque si no tenemos nada en común, nada útil con un país, ahorita poner una embajada en Mauricio... Claro, claro. ¿De qué nos sirve? O sea, sí, bonito tener buenas relaciones con todos los países del mundo, pero... Sí, y ahí está, es interesante cómo hay programas de gobierno ahora, ¿no?, de los candidatos, que justamente dicen eso, ¿no?, con todos los países vamos a restablecer todas las relaciones, ¿no? El programa de Andrónico justamente es el que dice eso. Y yo me pregunto, ¿y con Israel también? Porque con Israel no se lleva muy bien, ¿no? Con Chile pues, también hay que evaluar. Entonces no es así nomás decir, ¿no?, sino hay que pensar mucho y evaluar profundamente la sensibilidad de esas relaciones. Y el gasto público que te generaría, como te digo, ¿de qué nos serviría tener una embajada en Mauricio? No, o sea, exactamente. Realmente muchos ni siquiera deben saber que existe el país Mauricio, ¿no? Claramente, ¿no? Y ahí hay que ver también las embajadas, algunas que se tiene, en qué medida realmente se justifica o se puede manejar con concurrencias, es decir, con otra embajada de un país vecino que también atienda, ¿no?, la relación política de ese país. Entonces hay que evaluar muchas cosas y ver también el tema de la política exterior a partir de una proyección, ¿no?, que sea parte de una estrategia, que todas las acciones hacia afuera sean parte de una misma política. Y ahora, ya terminando de recaer, ya para terminar la entrevista, Andrés, si nosotros, las consecuencias de esta guerra, ¿no?, de la guerra entre Irán e Israel, ¿en qué pueden llegar a afectar nuestras relaciones diplomáticas si cae el régimen de los ayatolas? Ahí claramente va a haber un golpe fuerte a este movimiento antiimperialista en el que Estados Unidos está muy interesado, claramente, porque hay este tipo de cooperación. Ahora, claro, a Bolivia no le llega mucho más de lo que hemos mencionado, pero sí puede tener efectos en Venezuela, en Cuba, donde sí hay una cooperación más intensa, ¿no?, donde hay incluso temas militares más avanzados. Entonces puede tener efectos para esos países, no tanto quizás para Bolivia, pero creo que el efecto más claro y más inmediato es el aumento del precio del petróleo, ¿no? Ahorita nosotros estamos con una crisis gravísima con estos precios que tenemos que subsidiar y pagar carísimo todos los años por el combustible. Y si además nos aumentan el precio, que ya está sucediendo, ya es un hecho, ¿no?, ha aumentado el precio del petróleo 7% desde que ha comenzado todo este problema, hace 6 días, y eso tenemos que pagarlo, ¿no? O sea, el Estado tiene que pagar la diferencia del tema del subsidio. Entonces ahí está el efecto más preocupante, más grave para Bolivia, inmediato, como digo, que obviamente le afecta a todo el mundo, pero a países como Bolivia, que está en plena crisis, más todavía, ¿no? Entonces ahí hay que también evaluar, ver también nuestros posicionamientos, nuestra misma política frente a estos temas, que obviamente tiene que ser la de tratar de conciliar y más bien alejarse, no alinearse con ninguno, sino más bien condenar todo tipo de agresión, de violencia, de invasiones. Eso definitivamente no podemos validar. ¿Y no consideras, como dicen muchos
nuevamente repito, en mi cámara de eco, ¿no? Como dicen muchas personas, que Israel es la barrera contra los regímenes teocráticos y terroristas principalmente de Irán, ¿no? y de sus proxies, que es la barrera para que no haya una invasión de ellos al mundo occidental. Claramente está muy sensible el tema, ¿no? Sobre todo en Europa, de la invasión musulmana y islámica. Y Israel es el que está haciendo el trabajo sucio, si se quiere, pero bueno, no es que hay que verlos así, o sea, es decir, no se puede estigmatizar y decir todos los islamitas son terroristas, ¿no? No es el caso, o sea, eso ha sido algo que se ha manejado con los medios y que se ha proyectado ese estereotipo negativo de todo un pueblo, lo cual obviamente está muy mal, no es así. Yo conozco y tengo amigos, ¿no? Musulmanes que son muy buenas personas, ¿no? que en ningún caso están pensando en actos terroristas. Entonces, no hay que verlo todo así, hay que entender que todos finalmente somos seres humanos, igual que nosotros, que queremos vivir en paz y trabajar y estar bien, igualmente ellos, ¿no? Claro, con sus ideas, con sus propias cosmovisiones, pero no es que están pensando todo el día en hacer guerra o en matar a los israelíes, ¿no? Salvo los más extremistas. Sí, entonces claramente el mundo está cambiando. Ha caído Siria, el gobierno de Bashar al-Assad, que era otro de los proxies, ¿no? Ya no existe ese gobierno. Eso ha sido un golpe también incluso para Rusia, y ahora está a punto de caer el régimen de los ayatolás, que puede efectivamente marcar un cambio, ¿no? del término de una etapa, de un periodo en el que el mundo chiita ha estado muy presente, muy fuerte en la política, en la geopolítica mundial, y ahora va de capa caída, con el ascenso además de Israel, y que esto obviamente va a dejar a Israel muy bien parado en su región, en el Medio Oriente, como un país que definitivamente nadie lo puede tocar, porque si lo tocas ya sabes a lo que te sometes, ¿no? Entonces, claro, más aún cuando en los últimos años las petromonarquías se han desmarcado un poco del bloque islámico, ¿no? Correcto. Y se han acercado a Israel, ¿no? Se han acercado a Israel, se han acercado mucho a Estados Unidos. Las relaciones entre Qatar, Arabia Saudita y Estados Unidos ahorita son mejor que nunca, ¿no? Correcto, y varios países que han firmado acuerdos, ¿no? Los acuerdos de Abraham, que se firmaron durante el primer gobierno de Donald Trump. Esa era la estrategia, ¿no? La estrategia era diplomática, acercarse a los enemigos de antes, porque recordemos que las guerras árabes israelíes eran todos los árabes contra Israel, ¿no? Pero Israel ha ido acercándose uno a uno y relacionándose con los países, incluso Arabia Saudita, que es la otra gran potencia, que no lo hemos mencionado hoy día, pero es el otro gran interesado de todo esto que está pasando, porque es el epicentro de el mundo suní, ¿no? Ahí está la Meca. La Meca, correcto, muy bien. Y todo esa otra teocracia es una potencia regional importantísima, que tiene la suerte de mirar esto de palco y sin participar. Pero si tuviera que participar, obviamente, bueno, no sé de qué lado va a estar, pero se ha estado acercando a Israel antes de que suceda lo del 7 de octubre del 2023, y ya estaban cerca del acuerdo, ¿no? De hecho, muchos dicen que el ataque de Hamas una de sus intenciones era evitar que se firme el acuerdo de Abraham. Exacto, entre Arabia Saudita e Israel, ¿no? Porque ya se había firmado entre Marruecos y Bahrein y Qatar. Entonces ya hay ciertos amigos, y Jordania también, Egipto también, están de buenas, si se quiere, con Israel, y otros que se mantienen más lejos, ¿no? Como Arabia Saudita, pero que
estaban avanzando en eso, y la estrategia de Donald Trump y del gobierno de Israel era esa, ¿no? Diplomática, ir avanzando, teniendo a todos de tu lado para incluso cercar a Irán, que era el bicho malo del barrio, y así lograr las cosas. Ahora se dan en estos ataques y la estrategia cambia, y ahora es totalmente militar, de ir atacando y ir debilitando, ¿no?, a este pulpo que decíamos. Claro, o sea, y ya no matar de inanición al bicho raro, sino matarlo de verdad. Claramente, ¿no? De hacerlo caer, pero a la fuerza, ¿no? Bueno, Bárbaro, mil gracias por tu tiempo, tus conocimientos en la materia. Pronto te voy a invitar, ya que en la introducción has hablado de que una de tus áreas de expertise y de apasionamiento es la causa marítima. Por teléfono igual me has hablado que una de tus áreas es, en las que de estudio, es el tema del Silala. Exacto. ¿No? Entonces te voy a llamar para que podamos conversar de esos temas. Claro que sí. Más adelante, a ver si alguno de los candidatos toca el tema y amerita que lo hablemos aquí en el canal. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por tu presencia aquí y espero muy pronto tenerte nuevamente. Muchas gracias, Yerko, ha sido un gusto realmente, y qué interesante conversar con alguien que también conoce el tema, ¿no? Bastante bien. Así gracias. Que, no, pues un gusto. Ahora es el turno de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Deberíamos mantener nuestra relación diplomática con Irán? ¿Deberíamos tener relación diplomática con Israel? ¿Tenerla con ambos? ¿Quién tiene la razón en este conflicto? ¿Debemos condenar todo tipo de violencia o debemos asumir alguna postura? Es el turno de ustedes, los escucho y los leo en los comentarios. Si les ha gustado el video, no se olviden darle like, suscribirse y pinchar a la campanita para recibir notificaciones. Sin más, no se olviden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Un saludo a Only Coffee por el delicioso café. Hasta la próxima.